Hoy de la quiropraxia en los casos de personas o pacientes con patologías crónicas, ¿no? Que el otro día sobrevolamos un poco sobre esta cuestión, pero sería interesante profundizar. Sí, hay por ahí un concepto erróneo que nos sucede, por eso es bueno aclararlo, que personas vienen al consultorio y dicen, hace 20 años tuve una hernia de disco. Y vienen por un problema cervical y la hernia de disco fue en la parte lumbar. Por eso es importante revisar todos los segmentos, porque no es que esa región quedó con ese diagnóstico y ahí no pasó más nada. Desde ahí en adelante, las estructuras que están cerca de la columna, sobre todo segmentos superiores o inferiores, están haciendo el trabajo de esa región dañada. Entonces, por eso es importante cuidar cuando hubo antecedentes crónicos. Crónico es el factor tiempo, claro. Más de 2 o 3 meses, ya se habla de cronicidad en cualquier ámbito de la salud. Entonces, por eso es importante cuidar y chequear. Más de 2 o 3 meses. Yo me imaginaba la idea de que algo crónico es porque está sostenido muchos años en el tiempo. Por eso la cronicidad no es que es sinónimo de personas adultas mayores. Claro. Personas de 35 o 40 años pueden tener alguna alteración crónica en su columna vertebral, que pasó ese tiempo y distintas estructuras se dañaron o se desalinearon, como son las escoliosis. Una escoliosis es una desviación de la columna muy habitual en los niños. Una persona adolescente o de 30 o 40 años ya es una cronicidad. Por ejemplo, ese caso da repercusiones en la columna vertebral, comprimiendo nervios, alterando la tensión muscular y la movilidad. Con eso la funcionalidad de la columna se ve condicionada. Es por eso que nosotros siempre recomendamos chequear la columna vertebral, sobre todo cuando no hay antecedentes, pero sobre todo cuando hubo antecedentes. La escoliosis se subestima un poquito a veces, ¿no? Sí. Tiene la trampa, entre comillas, la escoliosis, que es silenciosa. Claro. Como también lo es la artrosis, que es una patología muy conocida y en la columna vertebral repercute mucho en las estructuras, porque se va generando de a poco. El organismo tiene algo que se llama inteligencia, es algo innato que va buscando la adaptabilidad. Pero en esa adaptabilidad pasó tiempo y fue habiendo desgastes, claro. Que es ahí donde nosotros tenemos herramientas en quiropraxia para evaluar y chequear y identificar esas alteraciones sin que lleguen a avisar. Cuando avisó, perdió tiempo el paciente, perdió salud el paciente y el terapeuta, nosotros como asistidores de salud, también perdimos tiempo en poder ayudarlos. ¿Qué otras patologías pueden ser crónicas y sobre las que ustedes pueden trabajar? Sí. Son las hernias de disco, las escoliosis, artrosis, la cifosis o las deshidrataciones discales. Todo componente que está formando la columna vertebral que se ve alterado, siempre va a alterar la funcionalidad. Recordemos que en la columna vertebral adentro va lo más importante que tenemos, que es la médula espinal. Claro. Junto con el cerebro son el sistema nervioso nuestro, que es el que comanda toda la información para el organismo. Otra trampa de las patologías crónicas, y particularmente de estas, es que el paciente se acostumbra a convivir, ¿no? Exactamente, que se acostumbra, y hablando de las trampas de las patologías, que es un error muy frecuente y hay que evitarlo, y eso tal vez por desconocimiento, que si vos tenés artrosis, un compañero de trabajo tiene artrosis, hace esto que a mí me resultó. Claro, sí. Todas las características de la columna son específicas de cada persona, por eso nosotros chequeamos de distintas maneras. Hay herramientas que utilizamos más en un paciente que otro, claro. Como también la forma de corregir esos desalineamientos, esas compresiones o esas alteraciones. No son lo mismo en todos los pacientes, no podemos chequear y evaluar y ajustar y trabajar en una persona de 35 o 40 años, una persona de 80 o 85 años. Claro, las experiencias son diferentes, también la historia de vida, totalmente, todo se modifica. Y es como pasa con los remedios también, ¿no? Totalmente, y no un detalle menor, el compromiso con el paciente, con su salud. Claro. Por ahí pensar que hacen una terapéutica o una medicación o una cirugía y ya está. Sí. No, eso es una ayuda, una asistencia que de las distintas áreas de la salud brindamos. En el caso nuestro, en la columna vertebral, para que funcione en óptimas condiciones. ¿Hay alguna limitación? Mire, me estoy yendo de tema, pero por ahí lo podemos profundizar en la próxima. ¿En las personas con sobrepeso para hacer un cuidado quiropráctico? No, tenemos herramientas diferentes, camillas diferentes y abordajes diferentes. Pero no es una limitación para nada. ¿Y las patologías son diferentes? Las características sí, se orientan más a los desgastes, a la cronicidad por la sobrecarga de esas estructuras. Claro.
hay que valorar en la evaluación postural que hacemos si esa contextura del paciente está de acuerdo en relación al peso del paciente, también ese peso, un montón de factores que nosotros identificamos, si es más masa muscular o no. Claro. Son factores a tener en cuenta. Porque la obesidad trae dolores, acarrea muchas veces, ¿no? Dolores y a veces algunas otras alteraciones que son silenciosas que no avisa con dolor. Tenemos que tener en cuenta que el sistema nervioso nuestro, los nervios nuestros, únicamente el 20% avisa con sensibilidad. Sensibilidad son los distintos dolores. El 80% se encarga de la funcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos una alteración en un nervio, en una región de la médula, probablemente no nos avise con dolor, pero la información a los intestinos no va a ser del 100%, al corazón no va a ser del 100%, a los pulmones no va a ser del 100%, y esos segmentos van a ir perdiendo salud. El gordo muchas veces se resigna a eso también, ¿no? Y como a tantas otras cuestiones, pero al dolor provocado, por ejemplo, por una mala posición a la hora de caminar, de moverse, de sentarse y hasta de dormir. Sí, sí, son compensaciones que busca el cuerpo porque necesita activar otras, como Claro. vos decís, otras articulaciones, otros músculos, necesita y erróneamente lo naturalizan. Y ahí sí es cierto, estructuras en las personas con sobrepeso se envejecen, no tienen una relación directa entre la edad cronológica del paciente, la edad que tiene, los años que tiene, y la edad cuando vemos los estudios, resonancia, radiografía, hay estructuras mucho más avejentadas, porque Sí, están sí. trabajando más. Lamentablemente esto afecta a muchísima gente, cada Sí. vez más. Hay una epidemia a nivel mundial, no solamente aquí, y se nota mucho entre la gente con la que uno se encuentra a diario, ¿no? Sí, exactamente. En todos lados. Bueno, después lo podemos la próxima profundizar un poquito más al tema, Totalmente. ¿no? Porque seguro mucha gente se va a ver interesada y que por ahí